De los problemas anteriores en relación a la situación de caras en zonas, polos de zonas, caras que forman un determinado ángulo con otras, etc., habremos llegado a obtener una serie de puntos, como los que están marcados ahora mismo en la falsilla, de los cuales nos va a interesar saber qué caras representan, o bien conocidas qué caras representan, cuáles son los parámetros del cristal al que corresponden. De hecho, se nos van a plantear dos tipos de situaciones. En una de ellas, como la que está marcada en azul en la falsilla, conoceríamos los índices de Miller de la cara y se trataría de identificar cuáles son los parámetros del cristal al que corresponde esa cara. Lógicamente, al menos uno de los parámetros necesitaremos saber. Es el ejemplo que hay aquí planteado, donde sabemos que esta cara tiene de índices de Miller menos 411 y que corresponde a un cristal que tiene un parámetro B de 0,94 nanómetros y falta por conocer los otros dos parámetros. La otra posibilidad es que, conocida la posición de la cara, sepamos cuáles son los parámetros. En este caso se trata de un cristal cúbico y por tanto los tres parámetros son iguales y nos pedirían determinar cuáles son los índices de Miller. Bien, procederemos en primer lugar a resolver el problema planteado en azul en la falsilla, donde recuerdo que se trata de una cara menos 411 que está situada en esta posición, que sabemos que corresponde a un cristal ortogonal, es decir, donde los tres ángulos son rectos, y cuyo parámetro B es igual a 0,94 nanómetros, y vamos a determinar cuáles son los otros dos parámetros del cristal. En principio, sin saber exactamente cuál de los sistemas ortogonales es el que tenemos. Lógicamente, el primer paso será medir los ángulos ρ y φ de la forma inversa a la que utilizábamos cuando, conocidos los ángulos ρ y φ, situábamos una cara. Por tanto, tendremos que llevar la cara a una posición donde podamos medir. Situada en esa posición nos va a permitir marcar cuál es la situación del ángulo φ, que luego procederemos a medir, y al mismo tiempo podremos contar ρ. Entonces ρ sería igual a 10, 20, 30, 40, 50, 61. Apuntamos en primer lugar, por tanto, que ρ tiene el valor 61 y procedemos a medir el valor de φ. Como tenemos que medir en sentido contrario a las manecillas del reloj, sería negativo, por tanto menos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 6. Es decir, φ tendría el valor menos 76 grados. Bien, con estos datos, los que acabamos de obtener, más los que inicialmente conocíamos, es decir, índices de Miller de la cara, valor del parámetro B y los ángulos φ y ρ, pues ya podemos volver a nuestras conocidas fórmulas, en las cuales, bueno, yo en este caso, como no sé todavía el sistema, pero sí sé que es ortogonal, me voy a poner en el peor de los casos posibles, voy a asumir que el sistema es el rómbico. Si alguno de los parámetros son iguales, ello resultará del cálculo correspondiente, y por tanto voy a utilizar en primer lugar esta fórmula correspondiente al sistema rómbico, conocida la tangente de φ que hemos medido. Vamos a intentar averiguar cuáles son los parámetros A y B. B lo conocemos, por tanto será A el que calcularemos. Los índices de Miller, H y K, los tenemos de entrada en el planteamiento del problema. Por tanto, retomamos los datos que conocemos. Índice de Miller, que nos los daban de principio, menos 411. φ
Φ y Rho, que los hemos medido, menos 76 grados y 61 grados, y el parámetro B, que también lo daba de inicio, 0,94 nanómetros. Como Φ tiene el valor de menos 76 grados, podemos calcular la tangente de Φ, que sería igual a menos 4, y por tanto plantear la fórmula, conociendo el resultado de este cociente, menos 4, anotamos A y B, el valor de los índices de Miller, correspondiente a H, que es menos 4, K, que es 1, y por tanto es evidente que para que este cociente resulte en el valor menos 4, B y A tienen que ser iguales, o dicho de otro modo, B partido por A tiene que ser igual a 1. Es decir, que podemos deducir, si A y B son iguales, que nuestro cristal va a pertenecer al sistema tetragonal o al sistema cúbico, que son los que tienen los parámetros A y B iguales. Por tanto, a partir de ahí vamos a proceder a calcular el parámetro que nos falta, que será el parámetro C. Retomamos, por tanto, las fórmulas y, en este caso, sabiendo ya de que se trata de un cristal del sistema tetragonal o cúbico, pues vamos a hacer como antes, es decir, nos vamos a poner en el peor de los casos, vamos a asumir que es tetragonal y vamos a utilizar, por tanto, esta fórmula para el cálculo en función del parámetro Rho. Si después resulta que los parámetros B y C son iguales, pues llegaríamos a la conclusión de que tendríamos un cristal del sistema cúbico. Pero en principio vamos a aplicar la fórmula del tetragonal. Por tanto, trasladamos esta fórmula a nuestro planteamiento. Recordamos que el valor de Rho era 61 grados, por tanto la tangente de Rho sería igual a 1,8. Podemos plantear que 1,8 es igual a, aquí nos aparecen los parámetros C y B, cuya relación vamos a buscar conocer. En esta posición tendríamos el valor del índice L, que es 1, y aquí pues se nos abriría una raíz cuadrada con h cuadrado, sería por tanto menos 4 al cuadrado, k cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Por tanto, resolviendo el valor de la raíz, tendríamos menos 4 al cuadrado sería 16, 1 al cuadrado sería 1, sería raíz de 17, que resulta ser igual a 412. Por tanto, podríamos concluir que 1,8 es igual a la relación entre C y B multiplicado por 412. O despejando CB, pues tendríamos que la relación entre C y B sería igual a 1,80 dividido por 412. Lo cual nos da un valor de 0,44. Como el problema desde el principio nos planteaba que el parámetro B valía 0,94 nanómetros, a partir de esta relación de 0,44 podemos multiplicar por 0,94 y obtener que el valor de C sería igual a 0,41 nanómetros. Por tanto, finalmente tendríamos toda la relación ásica del cristal, todo el conjunto de parámetros. A hemos dicho desde el principio que era igual a B, se trataba de un sistema tetragonal, habíamos deducido en función del ángulo Φ que era así, igual a 0,94 nanómetros, que es un dato de partida del problema, y C, pues finalmente acabamos de calcular que es igual a 0,41 nanómetros. Por tanto, conocida la posición de la cara, el valor del parámetro B, de los índices de Miller, hemos medido los ángulos y resolviendo las fórmulas, pues hemos llegado a conocer cuáles son finalmente los tres parámetros del cristal.